Cuando era niño, recuerdo ver esas laptops con luces de colores, formas alienígenas y precios que parecían imposibles. Eran las PC más deseadas del mundo gamer. Si tenías un Alienware, eras el pro. No había nada más épico. Era como tener una nave espacial en tu escritorio. Pero hoy ya casi nadie habla de ellas. ¿Qué pasó con Alienware? ¿Dónde quedó esa marca legendaria que todos soñábamos tener? Vamos a descubrirlo. Alienware nació en 1996, fundada por dos apasionados de la tecnología, Nelson González y Alex Águila. Desde el inicio, su visión fue clara: construir computadoras bestiales para jugadores exigentes, con un diseño que parecía salido directamente del Área 51. De hecho, se inspiró en la serie de Los Expedientes X y eso definió toda su estética: futurista, misteriosa y totalmente única, en una época donde la mayoría de los PCs eran simples cajas grises. Alienware ofrecía chasis con curvas extrañas, luces brillantes y un rendimiento brutal. Sus máquinas eran caras, sí, pero ofrecían una experiencia premium sin igual. En los foros de gaming y tecnología de esa época, Alienware era el sueño de muchos, una marca que no solo ofrecía potencial, sino también actitud. En 2006 algo cambió. Dell, el gigante de hardware, anunció la compra de Alienware. La idea era clara: Dell quería entrar al mercado gamer, pero sin arriesgar su imagen tradicional. Por eso prometieron que Alienware seguiría operando de forma independiente. Al principio no hubo grandes cambios, los diseños seguían siendo llamativos y la marca mantenía su esencia. Pero con el tiempo los fans comenzaron a notar detalles. Las laptops empezaron a parecer más Dell y menos Alien. Antes de que Dell pusiera sus manos sobre la marca, Alienware nos dejó varios modelos que se convirtieron en leyendas dentro del mundo gamer y tecnológico. Estas fueron algunas de sus joyas más recordadas. Pero vamos a separarlos en dos partes, una de laptops y otra de PC de escritorio. Y claro, cuál es de la serie original y cuáles son las que salieron después de la compra de Dell. Empezamos con las PCs de escritorio, las más icónicas como Alienware Area 51 de 1998 y demás versiones. Alienware Aurora del 2004, el cual fue la primera computadora comercial en el mundo en usar refrigeración líquida, una innovación que revolucionó la PC de alto rendimiento. Algunas computadoras icónicas después de la compra de Dell fueron Alienware X51 del 2011, Alienware Area 51 ALX del 2009, el Aurora R9 del 2019 y el Aurora Ryzen Edition del 2020. Ahora, algunas de las laptops más icónicas de Alienware antes de la compra de Dell fue el Alienware Sentia. Esta laptop marcó la pauta en cuanto a rendimiento portátil, con una pantalla más grande, teclados RGB, un diseño robusto e incluso era capaz de dar un rendimiento similar a una PC de escritorio de alta gama. Después de la compra por parte de Dell, salieron portátiles tales como el Alienware M11X del 2010, el Alienware 18 del 2013, el Alienware Alpha del 2014, el M15 del 2018
el Alienware 13 del 2015, el X17 del 2021 y el M18 del 2023. Ok, sí, ya sé que muchos modelos que se crearon después del 2006 se miran geniales, incluso puede que mejor que los de la serie original, eso no lo niego. La compra de Alienware no significó la caída inmediata, de hecho ayudaron mucho a la marca y sirvió para impulsarla aún más. Esto ocurrió ya después de varios años donde el declive de Alienware inició. Estoy hablando de que en la década de los 2010 empezaría poco a poco su declive. Seamos honestos, ¿cuál de estas dos laptops se mira más como una computadora genérica de hoy en día? Plana, sencilla y sin carisma. Ahora, ¿entienden mi punto? Las cosas cambiaron. Los diseños se suavizaron. Alienware dejó de ser la marca rebelde y se adaptó más al estilo corporativo, perdiendo un poco de su alma original. Además, comenzaron a subir los precios sin una mejora proporcional en el rendimiento, lo que llevó a muchos a buscar alternativas en otras marcas. Mientras todo esto pasaba, la competencia no se quedó atrás. Marcas como Asus ROG, MSI, Razer y Acer Predator comenzaron a robarse el protagonismo. Alienware ya no era el rey. Las críticas no tardaron en llegar. Muchos usuarios empezaron a quejarse del sobrecalentamiento, baterías que no duraban nada y sistemas de refrigeración poco eficientes. Nos das de cuenta que esta máquina es una Alienware M17R5. Todas estas tienen un problema. Todas estas placas de fábrica traían la memoria RAM soldada en placa. Esta es la RAM, aquí la ven. Y que el procesador es creo que este trae un i9 o un i7, que consumen mucha energía y necesitan disipar mucho calor. Y encima una tarjeta gráfica RTX 3080 trae esta. Igual era una gráfica que consumía mucho y disipaba mucho calor, pues que provoca al estar la RAM aquí muy cerca. Que se calienten de más. Exacto, la transferencia de calor es, pues digamos que directa. Entonces, ¿qué ocurre internamente en esta computadora? Muy buena, rinde bien y lo que tú quieras, pero con el uso prolongado y con el tiempo, digamos que estos son los pads donde es. Pero yo ya sabía que estas máquinas, en particular, les digo, este modelo de 17 y el de 15 pulgadas. ¿Sigue vivo Alienware? Aunque algunos piensen que desapareció, Alienware sigue vivo. La marca ha lanzado nuevos modelos como el X16, el M18 y el X14, con diseños delgados y modernos. Visualmente son bonitos e incluso mejoran el rendimiento, pero ya no marcan tendencia, ya no son los primeros en innovar. Hoy en día, si alguien busca una laptop gamer, probablemente primero piense en Asus, Lenovo, Razer. Alienware aún tiene su público, pero no es lo que era antes. En su momento definieron cómo debía lucir una PC gamer. Fueron pioneros, marcaron una era y hoy son una sombra de lo que fueron. Pero su recuerdo sigue vivo en la mente de quienes soñamos con tener una de esas bestias brillando en nuestro escritorio. Porque a veces la marca no desaparece, simplemente pierden su alma. ¿Y tú? ¿Se acuerdan unos años atrás cuando nos prometieron que el futuro sería en 3D? Bueno, pues nos mintieron. Así como lo escuchas, mi querido tralalero tralala, que posiblemente está viendo este video en un Smart TV. Pero ¿sabías que ese Smart TV fue creado gracias a que las televisiones 3D fracasaron?
Hoy vamos a hablar de la muerte de una tecnología que nos hizo gastar cientos y cientos e incluso miles, todo para terminar guardando las gafas en un cajón en lo más profundo de nuestro hogar. Hoy hablaremos de los televisores 3D y demás tecnologías relacionadas. Aunque ustedes no lo crean, el 3D no nació en los años 2000. De hecho, esta tecnología existe desde los años 60. Pero fue a finales de los 2000 y principios de los 2010 cuando el 3D volvió a estar de moda. Y todo por tres razones. James Cameron, un mono azul gigante y una caja negra que se vendía como premium, pero que era básicamente el mismo DVD de $5 que comprabas en el mercado de las pulgas. ¡Malditas malas decisiones! Perdón, cosas del pasado. Todo esto dio paso a lo que se presentó como la revolución del entretenimiento en casa, la televisión 3D. Televisores modernos que traían lentes futuristas y comerciales épicos prometiendo una experiencia como nunca antes. Pero de repente, silencio absoluto. Las televisiones 3D desaparecieron. Entre el año 2009 y 2013, el 3D tuvo su momento dorado. Todo comenzó con el éxito de Avatar, la película que redefinió el 3D en el cine. Los fabricantes no tardaron en preguntarse, ¿y si llevamos esto a los hogares? Les pongo un ejemplo personal. Cuando era más chico, mis papás compraron un televisor LCD 3D de la marca LG en el año 2011. Les pedí que me grabaran tomas para este video, pero como ya vivo lejos y ellos no saben usar Google Drive, me mandaron los videos por WhatsApp. Así que disculpen la calidad. Gracias mamá y papá, los amo. Al principio era impresionante ver Titanic en 3D, El Hobbit o incluso jugar Gran Turismo 5 con un efecto de profundidad gracias a que el PlayStation 3 tenía juegos compatibles con esta tecnología. En mi caso, el que más disfruté... Perdón, es que yo les pedí que tomaran algunas tomas de mi PlayStation 3 viejita, que está en la casa de ellos. Hicieron las tomas, pero la PlayStation 3 está al revés. Perdón, retomo. En mi caso, el que más disfruté fue Call of Duty Black Ops 1. Ponías el juego y la televisión detectaba la señal automáticamente y te preguntaba si querías activar el 3D. Eso sí, aparte de los mareos y dolores de cabeza, los FPS también sufrían. Y de por sí la PlayStation 3 tuvo de las peores optimizaciones en sus juegos. Y con el 3D, la consola sonaba como un motor de avión. En 2009, en Estados Unidos, una televisión 3D de gama media alta costaba entre $1,500 y $5,000. Oye, pero mis padres también compraron una televisión 3D en esos años y no salió tan cara. Les repito, esto es un estimado en Estados Unidos, no en Latinoamérica. Para que se entiendan mejor, hagamos unas cuentas rápidas. Teniendo en cuenta que el precio de una boleta de cine normal en Estados Unidos costaba unos $8 en el año 2009, pero las entradas 3D solían llevar un sobreprecio entre 14 y $15. Ahora, si comprábamos la televisión 3D más barata de ese entonces, costaría unos $1,500 aproximadamente. Tenemos que una televisión 3D económica de ese entonces costaba $1,500. Ahora, la entrada 3D al cine la voy a dejar un poco más barata, en $12. Ahora, si dividimos 1,500 entre 12, nos daría el equivalente a 125 entradas. 125 entradas que puede que para ustedes sea poco. Pero si vas al cine 2 veces al mes, esos son 5.2
años para igualar el precio. Ahora, si vas al cine una vez al mes, serían 10.4 años para igualar el precio. Ahora, si eres como yo, que va al cine cada 4 o 5 meses, o incluso una vez al año, puede que jamás será redituable para nosotros. Pero bueno, cuando les digo que las personas estaban locas por el 3D, no bromeaba. Que hay unos marcadores, ya se van. Los puntos marcan color van a estar. Escoge un lugar, un punto tú vas a marcar. Una línea, punto pega el punto. Con los lentes Ultravisión ves los coloridos puntos en 3D. Cohetes vuelan, flores brotan. Hasta un pez que puede nadar al revés. Al finalizar, la diversión no termina. Se recarga solo tu puntero y vuelves a empezar todo otra vez. Es Glacier, es excelente. E incluso Nintendo lo sabía. El 3D estaba tan de moda que llegó incluso a las consolas. En 2011, Nintendo lanzó la Nintendo 3DS, capaz de mostrar imágenes en 3D sin gafas. Me acuerdo en esos años que el 3D fue un boom, hasta que a los 20 minutos te dolían los ojos, la cabeza y si te aguantabas. El dolor de cabeza era tan grande que casi terminabas vomitando. Sony, como comenté anteriormente, también intentó meter el 3D en el PlayStation 3. Con juegos compatibles para televisores 3D. Bueno, pero si todo estaba más o menos bien, entonces, ¿qué pasó? Pues poco a poco la gente dejó de usarlo. ¿Por qué? Las gafas eran incómodas, la imagen se veía más oscura. Además, la fatiga visual después de un rato era horrenda e incluso peligrosa. Y claro, el precio era un disparate. Ah, sí. Por cierto, el Blu-ray 3D. Si tenías un Blu-ray normal, pues olvídalo. Había que comprar uno nuevo para el 3D. Si compraste este celular, bótate a la mierda. Porque ese celular es de los peores que pueda existir. No mames, suicidios. Para el año 2015, la moda había muerto. Los fabricantes cambiaron el discurso. Primero, el 4K. Luego el HDR y lo más actual, el Smart TV. Y el 3D quedó en el olvido. En 2016, Samsung y LG dejaron de fabricar televisores 3D. Sony, por su parte, lo hizo poco después. Para 2018, prácticamente ya no existían modelos nuevos con esa tecnología. Realmente el 3D en casa no era tan malo. Solo que quizás llegó en un momento equivocado, en una época donde el streaming recién empezaba y realmente la gente buscaba comodidad, no complicaciones. Hoy, si vas al cine, tal vez encuentres una o dos películas en 3D. Lastimosamente ya no es tan cotizada esta forma de entretenimiento hoy en día. Y así es como terminó una tecnología que prometía cambiarlo todo, pero que al final nadie quiso usar. ¿Y tú? Cuando era niño existió una época donde no necesitábamos Wi-Fi para aprender algo nuevo. Solo hacía falta una computadora, un lector de CDs y un disco brillante con el logo de Microsoft. O uno que tuviera escrito con marcador barato en carta, cualquiera de los dos servía. Así es, la enciclopedia digital que marcó a toda una generación, una herramienta que muchos recordamos con cariño, porque fue la forma en la que hicimos miles de tareas. Bueno, exageré un poco. Miles de tareas no. Porque si el profesor te decía que hicieras un cuadro comparativo entre célula eucariota y procariota, pues te jodiste. Quizás en carta no tenía de todo, pero más de una vez nos salvó en momentos donde el internet no estaba en nuestras casas. Con esto en mente me pregunté, ¿qué fue lo que lo hizo tan especial? ¿Y por qué terminó desapareciendo? Hoy en la empanada tecnológica vamos a descubrir qué pasó con Microsoft en carta.
Empezando por su historia, Encarta fue lanzado por Microsoft en el año 1993. Así es, no creas que solo existió Encarta 2009, existieron muchas versiones. Además, Encarta nació como una alternativa moderna a las enciclopedias físicas tradicionales. Los usuarios podían acceder a una gran información desde un solo CD. Si es que lo tenías legal, claro, porque si eres de los míos, tenías un estuche lleno de discos baratos marcados con tinta barata. Y entre esos discos tenías el Encarta. Lo instalabas y listo. Ese disco no lo volvías a ver hasta dentro de mucho tiempo. Encarta tenía artículos redactados por expertos, mapas interactivos, líneas de tiempo, sonidos, videos, imágenes e incluso juegos educativos. Era común verla preinstalada en computadoras nuevas y a veces venía de regalo junto con Office o algunas impresoras. Y ojo, aclarar que como tal no lo hacían por faltas de ventas del programa. De hecho, te regalaban Encarta en las computadoras nuevas porque así podían vender más equipos. A ese nivel llegó Encarta. Si la computadora tenía ese programa, era más valiosa. En lo personal, solo puedo decir que escuchar este sonido me regresa a mi infancia. Solo con escucharlo ya te transporta a esa época donde hacías la tarea mientras sonaba el ventilador del CPU y usabas Word con WordArt. Encarta tenía algo especial. No solo era información, era una experiencia, desde su menú hasta los efectos de sonido al entrar a cada sección. Para muchos fue la primera vez que usaron una enciclopedia de manera interactiva e incluso para muchos fue el primer videojuego 3D. ¿O acaso ya se olvidaron de los viajes virtuales? Así es, porque fue gracias a la última versión de Encarta que pudimos disfrutar de estos viajes virtuales, lo cual nos lleva a Encarta 2009. Fue lanzada en 2008 con el nombre de Encarta Premium 2009 y sin que muchos lo supieran, sería la despedida definitiva de esta mítica enciclopedia. Esta edición incluía más de 62,000 artículos, videos, sonidos, herramientas interactivas y juegos educativos. Y por supuesto, mapas en 3D. También tenía la sección de Encarta Kids, pensada para niños con una interfaz más simple y divertida, ideal para explorar sin ayuda de un adulto. Encarta 2009 todavía dependía del formato físico, aunque también ofrecía acceso a su contenido en línea, con algunas funciones extras, como actualizaciones, búsquedas rápidas. Aún así, no fue suficiente. Ya existía Wikipedia y el acceso a Internet era mucho más común. La gente prefería buscar en Internet. Microsoft no lo dijo en su momento, pero ese Encarta 2009 era una especie de despedida. Al año siguiente, en 2009, se anunció su cierre oficial. Era el último suspiro de una era donde el conocimiento venía en forma de disco y no como una pestaña más en el navegador.
Pero bueno, antes de ponernos tristes por esto, realmente quisiera recordar los viajes virtuales y lo genial que era Encarta Kids. Porque sí, como tal, el programa estaba dividido en dos: el Encarta normal y el Encarta Kids, que apuesto lo que sea, que ahí era donde más tiempo estuviste. Si me preguntaras a mí cuál fue el juego donde más tiempo estuve, te diría que fue ese donde te tocaba armar el esqueleto de un dinosaurio. No me acuerdo si era un Velociraptor o uno similar, pero en serio, cómo amaba ese juego. Ahora, si nos vamos a las grandes ligas, la versión de Encarta Enciclopedia tenía algo aún más genial, que para mí yo, de niño, el cual estaba fascinado con los gráficos de videojuegos como Silent Hill 2, o que usaba emuladores como Emuraiden para jugar Vigilante 8-2. Uf, se me erizó la piel, Poder ver que mi computadora antigua podía estar en un mundo 3D con unos gráficos de PlayStation 2 era impresionante, en serio. Podías visitar lugares como Egipto, el Coliseo Romano o un castillo japonés. Dios, de ese último, cómo me encantaba, amigo, en serio. Literalmente entraba y de niño pensaba que de la nada iba a salir un ninja y el juego me daría armas y empezaría la batalla y que claro, estaría tirando shurikens o cosas así. No me juzguen, era un niño. Pero, como siempre pasa, no todo fue bueno. Con la masificación del Internet y la llegada de Wikipedia en 2001, la forma en que accedíamos a la información cambió para siempre. Microsoft intentó mantener a Encarta a flote con su versión online, pero no fue suficiente. Y claro, sin depender de programas instalados. La era de Encarta terminó oficialmente en 2009, cuando Microsoft cerró sus servicios. Fue el fin de un capítulo de la educación digital y un cierre de un capítulo de nuestra vida. Si jugaste en PC entre el 2007 y 2014, hay una buena posibilidad de que hayas visto esto en un videojuego. ¿Se acuerdan unos videos atrás cuando les dije que Microsoft era el rey del mundo de las computadoras? Y que incluso trató de entrar en el mundo de los celulares, donde sabemos que no le fue muy bien. Pues me creerías si te digo que Microsoft trató de competir contra Steam. Hablaremos de Game for Windows Live, una plataforma de Microsoft que prometía unificar el gaming en consola y PC, con logros, lista de juegos y partidas online. Pero lo que parecía una gran idea terminó convirtiéndose en una pesadilla. Errores constantes, interfaz poco intuitiva y restricciones absurdas. Hoy en la empanada tecnológica hablaremos de la razón de su fracaso y qué dejó como legado este sistema odiado por todos. Ok, primero que nada seamos honestos. Sé que tú y yo conocimos esta plataforma comprando discos de videojuegos piratas, casi siempre en los tianguis o en cibers de dudosa procedencia, e incluso en páginas donde descargabas los juegos con Steam verde. Pero, ¿nunca te preguntaste cómo es que nació esta cosa? En 2005, Microsoft lanzó Xbox 360 junto a Xbox Live, una plataforma revolucionaria para el juego en línea en esta consola. Tenía logros, lista de amigos, chat de voz. Todo esto ayudó a mejorar la forma en que jugábamos. Microsoft pensó, ¿por qué no llevar esta experiencia a PC? Así que en mayo del 2007 lanzaron Game for Windows Live como parte de su campaña para hacer que Windows Vista sea el sistema ideal para gamers. Evidentemente esto nunca pasó. Windows Vista era un fracaso y causaba demasiados problemas para los usuarios con computadoras poco potentes de la época. Un megadato curioso de esto es que la versión de Halo 2 para PC
salió para Windows Vista, que al mismo tiempo salió con Game for Windows Live, el cual decidieron pasarlo a Windows 7 porque Vista fue un fracaso total, y que a la vez fue cerrado en 2014, donde también ese mismo año cerraban GameSpy, el cual era el que mantenía los servidores del primer Halo. Yo sé, es muy confuso lo que acabo de decir, pero literalmente Halo C duró más que Halo 2. ¿Por qué era tan problemático usar Game for Windows Live? Bueno, usar esta cosa era un dolor de cabeza. Para empezar, necesitabas tener una cuenta de Xbox Live y vincularla. Luego, descargar actualizaciones obligatorias de la plataforma. Y si no estabas conectado a internet o había algún fallo en los servidores, ni siquiera podías guardar tu partida. Muchos juegos requerían iniciar sesión sí o sí, incluso en videojuegos donde ni siquiera tenía multijugador online. Y eso apenas era la punta del iceberg. Problemas para recordar contraseñas. Si se te olvidaba, no podías restablecerlas desde la interfaz. Literalmente, en sus inicios no existía esa opción. Te tocaba comunicarte con un servicio al cliente. Y déjame decirte que tratar de hablar con un servicio al cliente en 2007 era algo que ni yo se lo deseo a mi peor enemigo. Y ojo, si los servidores de Xbox Live de consola, repito, de consola, se caían o fallaban, pues adivinen qué, Game for Windows Live no funcionaba cuando la versión de consola estuviera caída. Algunos videojuegos más populares de esa época y que dependían de Game for Windows Live eran el primer Gears of War, así es, existió una versión para PC, el Grand Theft Auto 4, el Fallout 3, el Halo 2, el Resident Evil 5, Street Fighter 4 y por supuesto el videojuego más tryhard de ese entonces, Dark Souls. Curiosamente, Dark Souls fue uno de los juegos que más sufrió. La comunidad le pidió tanto a From Software y Bandai Namco que relanzaran en Steam como Dark Souls Prepare to Die Edition Remaster, quitando Game for Windows Live y usando Steamworks. Si no me entendieron, por favor escuchen muy bien la explicación que estoy a punto de dar. Sale Dark Souls en consola, después en PC con Game for Windows Live, llamándose Dark Souls Prepare to Die Edition, pero con el fiasco que era Game for Windows Live, lo sacaron después para Steam llamándose Dark Souls Prepare to Die Edition Remaster. Años después salió Dark Souls Remaster. Entonces lo que hicieron fue quitarle la palabra remaster en el primer Dark Souls de Steam para dejarle la palabra remaster al nuevo remaster. Y en un tiempo después eliminaron la primera versión de Dark Souls Prepare to Die Edition Remaster en Steam. Básicamente, si tienes este Dark Souls o este Dark Souls, pues guárdalos muy bien, porque no van a regresar. Game for Windows Live también intentó competir contra Steam, lanzando su propia tienda digital, pero el resultado fue desastroso. La interfaz era confusa, las compras fallaban y el DRM era un impuesto tan agresivo que si algo fallaba y no podías acceder a tu juego, legalmente estaba comprado. Además, no podías jugar en múltiples dispositivos con tanta facilidad como lo hace Steam. El sistema de licencias tenía restricciones absurdas. Mientras tanto, Steam seguía creciendo con una biblioteca más amplia, comunidad activa y sin tantos obstáculos para jugar. En 2013, Microsoft anunció discretamente el cierre de la tienda de Game for Windows Live. Los desarrolladores empezaron a lanzar parches para quitar Game for Windows Live de sus juegos, migrándolos a Steam, pero no todos lo hicieron.
así que algunos títulos quedaron abandonados e imposible de jugar sin hackearlos. Microsoft aprendió de sus errores, lentamente, pero hoy tenemos la Xbox App para Windows, Game Pass e incluso una Microsoft Store, que considero yo que es una buena tienda de apps y videojuegos. Game for Windows Live fue una idea adelantada a su tiempo, pero con una ejecución tan torpe que lo condenó al olvido. Si jugaste en PC a finales de los 90 o principios de los 2000, es muy probable que hayas visto este logo. Durante años, GameSpy fue la columna vertebral del multijugador en línea, permitiendo que cientos de juegos se conectaran a servidores, ofreciendo una experiencia competitiva sin precedentes. Lastimosamente, en 2014 su historia llegó con un abrupto final, dejando a muchos juegos sin soporte oficial. ¿Por qué desapareció? ¿Cuál fue su impacto en la industria? Hoy te contaré la historia completa de GameSpy. Antes de todo, si aún no sabes qué era este servicio o si lo identificabas pero nunca supiste de qué trataba, bueno, hoy te explicaré cómo funcionaba GameSpy. En los 90s y principios de los 2000, crear un videojuego no era tarea fácil. De hecho, te podrías tardar años en tan solo crear el juego base. Ahora, imagínate crear también la infraestructura y el tiempo que se necesita para crear servidores online. Era demasiado tardado y costoso. Ahí es cuando GameSpy entraba a salvar a todos. Este ofrecía el servicio de servidores dedicados para los videojuegos, ahorrando tiempo y mucho dinero a las compañías. GameSpy fue fundado en 1996 por Mark Surface como una solución para facilitar el juego en línea en una época donde conectarse con otros jugadores era un verdadero desafío. Su primer gran éxito fue Quake, que al ser tan bueno en esta plataforma lo llamaron Quake Spy, un navegador de servidores que facilitaba encontrar partidas en Quake, revolucionando el multiplayer en PC. Viendo el potencial, Surface expandió la tecnología en 1999. Así nació GameSpy Industries, ofreciendo soporte multijugador para una gran variedad de juegos en PC. Juegos como Battlefield 1942, Star Wars Battlefront y por supuesto mi juego favorito y más icónico, Halo C, dependieron de GameSpy para su emparejamiento en línea. Además, GameSpy también operaba un popular portal de noticias sobre videojuegos, consolidándose como un referente en la industria. Muchas revistas de videojuegos recomendaban GameSpy como la mejor herramienta para jugar en línea y sin complicaciones. Durante los 2000, GameSpy se convirtió en el estándar para el multijugador en PC, pero era tan bueno que también dio el salto a las consolas. Esto último fue gracias ya que en 2004 IGN compró GameSpy, integrándolo a sus servidores y expandiendo su alcance. Consolas como la PlayStation 2, la Nintendo Wii e incluso la Nintendo DS fueron beneficiadas gracias a GameSpy, aunque más adelante Nintendo sufriría por culpa de GameSpy. En su mejor momento, GameSpy era compatible con más de 800 juegos y trabajaban con gigantes como EA, Ubisoft y Rockstar. La tecnología de GameSpy no solo permitía el emparejamiento en línea, sino que también
tenían características como estadísticas de los jugadores, sistemas de amigos, y eran los dueños de la tecnología de chat de voz, revolucionaria para su época. Hey, buenas tardes, aquí comentando de vuelta con un nuevo vídeo. Hoy estamos jugando Dominio de forma espectacular. Estamos jugando de vuelta con el vikingo. Cállate, puto. Amigo, Cállate la boca. amigo. Otros juegos icónicos que usaron GameSpy fueron Need for Speed Most Wanted, los primeros Call of Duty y un juego poco conocido pero que yo amé demasiado, Bullet Storm. Chulada de juego. GameSpy fue como un tipo Steam, pero a principios de los 2000, que permitía a los jugadores navegar servidores y unirse a partidas fácilmente. Por desgracia, todo tiene su fin. La tecnología avanza y tener tus propios juegos online con sus propios servidores ya era más barato que antes. A medida que los desarrolladores comenzaron a crear sus propias plataformas de juego en línea, la relevancia de GameSpy comenzó a disminuir. Servicios multijugador como Steam, Xbox Live y PlayStation Network ofrecían soluciones más modernas y completas para el multijugador de ese entonces. Empresas como EA y Activision dejaron de depender de GameSpy. Estos prefirieron construir sus propios servidores y sistemas de emparejamiento. La gota que derramó el vaso fue cuando en 2012 IGN vendió GameSpy a Glu Mobile, una empresa enfocada en juegos para móviles, lo que marcó el inicio del fin. Solo este mes, Claro, te da los mejores juegos con un 40% de descuento. Ahora la era del Hielo 3 también en tu celular y con un 40% de descuento. Manda Glu al 1234. Estos malditos lo que hicieron fue que al comprar GameSpy subieron el precio de sus servidores. Esto hizo que muchas empresas decidieron no pagar más por este servicio, haciendo que muchos juegos cerraran sus servidores por culpa de esta tonta decisión. ¿Por qué fue una tonta decisión? Bueno, ya habían plataformas donde ofrecían un servicio gratuito o más barato, como por ejemplo Game Ranger, que juegos como Age of Empires lo usaban para sus partidas multijugador. Esta empresa, al ver que nadie les pagaba el servicio online de sus servidores, ya que estaban a un precio muy alto, decidieron cerrar GameSpy. Y así fue como en 2014 anunciaron el cierre de los servidores de GameSpy, dejando a cientos de juegos sin soporte en línea. ¿Se acuerdan cuando les dije que Nintendo iba a ser la empresa que más sufrió cuando GameSpy cerró? Bueno, consolas como la Nintendo Wii y la Nintendo DS cerraron servidores de múltiples juegos, casi la mitad de su catálogo, por culpa del cierre de GameSpy. Literalmente Nintendo no pudo hacer nada, solamente les quedó cerrar totalmente el online de esa consola. Una conclusión de todo esto fue que GameSpy marcó una era dorada para el multijugador en PC y algunas consolas, permitiendo que millones de jugadores disfrutaran de partidas en línea. GameSpy dejó una huella imborrable en la historia de los videojuegos. La base de datos de virus ha sido actualizada. Cuando era niño buscaba juegos y programas en internet sin saber dónde podría llegar. Aunque hay una página donde todos llegamos a usar: Softonic. Si creciste con una PC en los 2000, probablemente la visitaste varias veces. Desde WinRAR, Ares, incluso un GTA San Andreas con 30 mods. Pero, ¿alguna vez te preguntaste qué había detrás de esta página? Hoy vamos a recordar el sitio donde descargabas todo. ¿Qué era realmente Softonic? ¿Era pirata o era ilegal? Hoy en la empanada tecnológica descubriremos
¿Qué pasó con Softonic? Softonic nació en 1997 en Barcelona, España, bajo el nombre de Intercom. Su objetivo era ofrecer un catálogo enorme de software para Windows, Linux y otros sistemas operativos. Era como una especie de tienda de programas gratuita, cuando no existían tiendas como Google Play o la Microsoft Store. Y lo mejor de todo es que estaba todo en español. Eso hizo que muchos lo vieran como un lugar confiable, familiar y casi oficial. Pero ¿por qué todos usábamos Softonic? Bueno, su razón de éxito era muy simple. Softonic tenía de todo, desde navegadores, antivirus, herramientas para grabar, juegos e incluso programas de edición. Además, su interfaz era sencilla, estaba todo en español y con descripciones amigables. Para el usuario promedio era perfecto. Yo, por ejemplo, de niño lo usaba para descargar Halo Trial. No sabía si era legal o no, solo quería jugarlo. So, you beat the Halo demo. Not bad, soldier, not bad at all. But are you ready to take the next step? In the full version of Halo, you'll find additional vehicles like tanks, plasma turrets, and aircraft. Powerful new human and alien weapons. A single-player campaign spanning 10 massive indoor and outdoor environments. And support for intense Muchos, gracias a Softonic, conocimos juegos como Age of Empires, Need for Speed o emuladores para jugar Pokémon. Con el tiempo aparecieron memes sobre cómo descargabas un juego y terminabas con 3 antivirus falsos, 5 barras en el navegador y una PC más lenta que una tortuga. ¿Cuál era el problema? En algún punto Softonic empezó a usar su propio instalador, un archivo intermediario que descargaba el programa, pero también te ofrecía extras. Esos extras solían ser adware, barras para el navegador, antivirus falsos o cambios en tu página de inicio. Además, algunos archivos estaban desactualizados e incluso podían venir con malware incluido. La base de datos de virus ha sido actualizada. Muchos antivirus comenzaron a detectar a Softonic como sitio potencialmente peligroso. Su reputación se vino abajo. Internet se llenó de quejas, memes y advertencias. No bajes de Softonic, te va a llenar de virus. Ahora, la pregunta del millón. ¿Softonic distribuía software pirata? La respuesta corta es técnicamente no. Softonic no distribuía cracks ni keychains directamente. La mayoría del software era freeware o versiones de prueba o demos, así que la mayoría del contenido era técnicamente legal. El problema era que muchos usuarios no sabían qué estaban descargando. Por ejemplo, bajaban WinRAR creyendo que era gratis para siempre, o bajaban juegos de prueba como si fueran completos. Algo que sí pasaba es que sí alojaba archivos sin que se verificaran las licencias, y algunos programas venían modificados por terceros. Legalmente, Softonic se movía en una zona gris. Con el tiempo, la mala fama alcanzó a Softonic. Su instalador fue criticado por usuarios, medios de tecnología y creadores de contenido. Muchas empresas como Mozilla y Microsoft bloquearon sus archivos. La mayoría de navegadores empezaban a advertirte cuando intentabas entrar a esta página. En 2014, Softonic despidió a más de 200 empleados y eliminó su instalador, pero el daño ya estaba hecho. Softonic fue parte de una era donde explorar el Internet era toda una aventura, donde descargábamos con la esperanza de que funcionara y sin saberlo metíamos virus y cosas que no pedíamos.
La navegación móvil no fue creada por Google ni por Apple, ni tampoco se creó en 2005, 2010 o 2020. Esto ocurrió en 1999 y empezó gracias a una empresa japonesa que creó su propia red móvil de internet en el país del sol naciente. Lamentablemente, esta empresa casi nadie la conoce, pero su legado prevalece en la pantalla donde estás viendo este video. Antes de los smartphones nos dieran acceso a internet, con un solo toque, hubo una tecnología que revolucionó la forma en que las personas se conectaban. Un servicio que cambió la historia en Japón, pero que fuera de ahí apenas es recordado. Hoy hablaremos de iMode, el internet móvil antes de los smartphones. Un sistema que para muchos fue como un internet oculto y exclusivo de Japón. Corría el año de 1999. En Japón estaba por lanzarse un servicio que cambiaría todo. La empresa NTT Docomo presentó iMode, el primer servicio de internet móvil accesible para las masas. A diferencia de WAP, que era el estándar en otros países, iMode utilizaba una versión especial de HTML llamada CHTML, lo que permitía a los sitios web adaptarse mejor a las pequeñas pantallas de los teléfonos. Para que tú y yo entendamos mejor este video, te explicaré las diferencias entre WAP y CHTML, empezando por WAP, que es un acrónimo de Wireless Application Protocol. Era un sistema limitado que funcionaba con páginas web extremadamente simplificadas, casi como un menú de texto con enlaces. Para las personas mayores como yo y algunas que estén viendo este video, es casi como las antiguas páginas web, donde solamente había texto y una que otra imagen. La verdad, no era para nada llamativo y muy simplificado toda la información. En cambio, CHTML, el cual es un acrónimo de Compact Hypertext Markup Language, era una versión ligera del HTML tradicional que permitía gráficos, colores y una experiencia más parecida a la web que conocemos hoy en día. Esto abrió un mundo de posibilidades para los usuarios de iMode. En resumidas cuentas, WAP era un sistema que usaban páginas sencillas, sin gráficos ni medios visuales. En cambio, CHTML, el cual usaba iMode, permitía el uso de recursos gráficos, además de textos, como una página web de hoy en día. Pero recordemos que esto era en 1999, donde el internet apenas nacía. Desde sus primeros meses, iMode fue un éxito total. En solo 6 meses alcanzó el 1.000.000 de usuarios y el año siguiente ya tenía más de 10 millones. Los japoneses podían enviar correos electrónicos, leer noticias, jugar en línea e incluso hacer compras desde sus celulares. Sé que pensarás que esto es muy común y no tiene nada de sorprendente, pero recordemos que esto se logró en 1999, donde el internet no era muy bueno. Además, aparte de que el internet no era muy bueno, no existía el internet móvil. Así que esto fue un gran avance para el internet en la plataforma de celular. Como dato curioso, se cree que en iMode fue donde se creó el primer videojuego para celular online, el cual era un juego de preguntas y respuestas, como un tipo de trivia online, básicamente un preguntados, pero de finales de los 90s, principio de los 2000.
Muchos consideran que iMode fue un precursor de las tiendas de aplicaciones modernas, pero ¿realmente podemos compararlo con algo como la Play Store o la App Store? Por un lado, iMode permitía a los usuarios acceder a una variedad de servicios digitales, como juegos, noticias y correo electrónico, todo desde sus teléfonos móviles, aunque a diferencia de las tiendas de apps actuales, iMode no permitía instalar aplicaciones en el teléfono. En su lugar, ofrecía una plataforma de servicios web optimizados para móviles. Era un ecosistema controlado, donde solo los proveedores aprobados podían ofrecer contenido. Aún así, fue una de las primeras veces que se vio un modelo de distribución digital a gran escala en dispositivos móviles. Unos datos curiosos de iMode era que la interfaz de iMode estaba tan optimizada que incluso con conexiones lentas, las páginas cargaban en segundos. NTT Docomo cobraba a los usuarios no por el tiempo de conexión, sino por la cantidad de datos transferidos, un modelo que luego se popularizó en todo el mundo. Existieron teléfonos exclusivos con soporte para iMode y en Japón la elección de un móvil dependía mucho de qué tan bien funcionara con el servicio. Интернет врывается в твой мобильный. Новая суперкнопка iMode. Только от МТС. Нажми на кнопку и будь в iMode. Aunque no todo fue perfecto para iMode, con la llegada de las redes 3G y posteriormente los smartphones, el servicio empezó a volverse obsoleto. Telcel revoluciona la forma en que te conectas al mundo. Bienvenido a la red donde todo es posible. Telcel 3G, la red de banda ancha móvil de gran velocidad. Desde cualquier lugar, conéctate a tu laptop con una línea celular 3G de Telcel. Incluso dispositivos que no eran Android ni Apple, como la Sony PSP, ya ofrecían una navegación de Internet más moderna y accesible en comparación. Otro problema fue la falta de expansión internacional. NTT Docomo intentó llevar iMode a otros mercados, pero las operadoras extranjeras no adoptaron el modelo de negocio de la misma manera. En muchos casos, los fabricantes de teléfonos tampoco se interesaron en hacer dispositivos compatibles. Μη σταματάς να παίζεις. 20 games το μήνα με 3,57 ευρώ σε περιμένουν στο iMode. En 2016, NTT Docomo anunció el fin de la venta de teléfonos compatibles con iMode, marcando el cierre de una era. Aunque fue revolucionario en su tiempo, terminó siendo un producto de su época. Aunque dijeron que en 2016 dejaron de crear celulares con iMode, los celulares que aún tengan esta opción aún pueden navegar a través de iMode solo hasta el 2026, o sea, dentro de un año. Por eso su servidor, La Empanada Tecnológica, decidió crear este video para tener siempre en la memoria a este precursor de la tecnología de Internet móvil. En conclusión, iMode fue un adelanto a su tiempo, un servicio que, aunque hoy en día es olvidado por muchos, sentó las bases de lo que hoy damos por sentado en nuestros teléfonos. Para muchos,
fue un tipo de internet oculto en Japón, una red que pocos fuera del país pudieron experimentar. Ahora, si miramos hacia atrás, podemos ver cómo conceptos de la distribución de contenido digital, la monetización de servicios móviles y la navegación web compacta ya estaban presentes en iMode mucho antes de la llegada de los smartphones. Si naciste a mediados de los 90, puede que te haya tocado ver videos megavirales a principios de los 2000, en celulares de amigos, conocidos, extraños, incluso tonos de llamada únicos, los cuales también querías para tu celular. Allá en mi rancho bonito, acá tengo un ranito. Pero en una época donde WhatsApp o Bluetooth no existía, ¿cómo lo hacíamos? Así es, los infrarrojos, esos puertos pequeños en la parte de arriba de nuestros celulares antiguos, que nos permitían enviar archivos, juegos, tonos de llamada y más, sin necesidad de cables, sin Bluetooth o WhatsApp. Pero, ¿por qué esa tecnología desapareció tan rápido? Hoy te contaré la historia de cómo los infrarrojos dominaron la comunicación móvil, pero fueron reemplazados por tecnologías más rápidas y cómodas. A principios de los 2000, los teléfonos móviles se veían diferentes. No tenían Wi-Fi ni Bluetooth y por supuesto no tenían pantallas táctiles. Pero algo que sí tenían era el puerto infrarrojo. Los infrarrojos o IRDA, el cual es un acrónimo de Infrared Data Association, fueron una de las primeras tecnologías que permitieron que los teléfonos enviaran archivos de forma inalámbrica. De hecho, antes de Bluetooth y Wi-Fi, el infrarrojo era la opción más popular para compartir cosas como contactos, mensajes, ringtones y juegos. Podías enviar un ringtone de tu celular a otro o compartir un juego de esos que se quedaban cargando por 5 minutos. La experiencia era mágica, pero lenta. Ahora viene lo complicado. Para que funcionara tenías que alinear ambos teléfonos perfectamente, sin obstáculos en el medio, porque la señal de infrarrojos no pasaba por paredes o incluso a través de un dedo. Nadie podía moverse durante el proceso. Pero no solamente se queda ahí. En algunos modelos, los infrarrojos se usaban para funciones más avanzadas, como sincronizar la agenda de contactos entre teléfonos o conectarse a otro dispositivo, como impresoras o computadoras. Pero si era tan bueno en esa época, ¿por qué desapareció? Bueno, aunque el infrarrojo fue una revolución para su época, la verdad es que tenía muchas limitaciones. Primero, era muy lento, en serio, muy lento. Mandar un ringtone podía tardar varios minutos, y si era una imagen o un juego, mejor dejabas los teléfonos alineados e ibas por un café. Segundo, era súper sensible.
Si uno de los celulares se movía aunque fuera medio milímetro, ¡pum! Conexión perdida. Además, necesitaba línea de visión directa. Nada de poner el celular en el bolsillo o moverlo como lo hacemos con Bluetooth o Wi-Fi. Literal, ambos teléfonos tenían que estar apuntándose como si jugaras una partida de Yu-Gi-Oh! Pero la verdadera sentencia de muerte del infrarrojo llegó con la llegada del Bluetooth. Esta nueva tecnología era más rápida, más confiable y no necesitaba que los dispositivos estuvieran conectados directamente de frente. Y por si fuera poco, después vino el internet móvil, gracias a iMode, una tecnología que llegó desde Japón. Si quieres saber más de este tema, el link estará en la descripción y en los comentarios. Luego, las apps de mensajería como WhatsApp, Messenger o Telegram llegaron. ¿Para qué? Pues fácilmente para derrocar el infrarrojo. ¿Para qué pelearte con el infrarrojo si puedes mandarle un video a tu amigo con un clic? Ya en la era de los teléfonos inteligentes con almacenamiento en la nube, Google Drive y transferencia Wi-Fi directa, el infrarrojo simplemente ya no tenía nada que hacer. Resumes, recipes, videos. With Google Drive, you can now access your files from wherever you are, even the big ones. Era como traer una carreta en una autopista llena de Teslas. Se quedó en el pasado, útil en su momento, pero completamente superado. A pesar de haber desaparecido, el infrarrojo dejó una huella en la tecnología móvil. Fue el primer paso hacia las transferencias inalámbricas y, aunque ahora los usamos para otras funciones como controlar la televisión o dispositivos de entretenimiento, aquellos primeros teléfonos con infrarrojo nos dieron una lección de lo que podría llegar a ser la conectividad móvil. En conclusión, aunque el infrarrojo ya no esté presente en nuestros teléfonos, nunca olvidemos lo que hizo por nosotros. Aquellos días de compartir archivos de forma inalámbrica, alineando los teléfonos como si fueran piezas de un rompecabezas, formaron parte de la evolución tecnológica que tenemos hoy. ¿Te imaginas un mundo donde Android no era el rey y Apple apenas comenzaba con su iPhone? Existió un tiempo donde Microsoft dominaba el mundo. De las computadoras, eso lo sabemos todos, pero este también intentó hacerlo en el mundo de los celulares. Hoy en la empanada tecnológica te voy a contar qué pasó con Windows Mobile, el sistema operativo que pudo haber sido grande, pero por desgracia no lo logró. Todo comenzó a principios de los 2000. Microsoft lanzó Pocket PC 2000, un sistema basado en Windows C. Así es, uno de los primeros smartphones usando un sistema operativo basado en un Windows de 1996. Este fue diseñado para dispositivos tipo PDA, el cual es un acrónimo de Personal Digital Assistant. Tenía stylus y pantallas resistivas. Si son muy jóvenes pueden que ni sepan de qué estoy hablando, pero antes los dispositivos táctiles necesitaban un lápiz para poder ser manipulados. Luego el sistema evolucionó a Pocket PC 2002 y a partir de ese momento pasó a llamarse oficialmente Windows Mobile. Versiones muy icónicas como Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5.0, Windows Mobile 6.0, 6.1 y 6.5
estaba pensado para productividad, manejo de correos, Word, Excel, calendario, tareas y todo desde tu bolsillo. Muchos fabricantes apostaron por Windows Mobile en esa época, y aquí algunos modelos icónicos que usaron este sistema. HTC TYTN2 del 2007, Motorola Q9H, Samsung i600 y el i780, el Dell Axim X51, HP iPAQ HX4700, el Sony Ericsson Xperia X1. Así es, el primer Xperia corría Windows Mobile. Y por último, el HTC HD2. It technically runs Doom, it just doesn't allow you to play the game, because as you'll see in here, it will load up Doom, and you know, we'll hit the center button here, and there we go. I mean, we have the sound as well coming out here. The speaker on this thing is god awful. I'll show you that. Estos dispositivos eran una mezcla entre celular y computadora de bolsillo. Muchos tenían teclados físicos, stylus, incluso trackballs o ruedas. Pero por supuesto, no todo fue bueno. Todo iba más o menos bien hasta 2007. En ese fatídico año, Apple lanza el primer iPhone. Y para rematar, un año después llegaría Android. Ambos con pantallas totalmente táctiles y tiendas de apps modernas. Windows Mobile, con su interfaz pensada para usar exclusivamente con stylus, empezó a parecer un poco anticuado. Microsoft intentó responder con Windows Mobile 6.5, pero no fue suficiente. Era lento, poco intuitivo y no estaba pensado para el dedo. En 2010, Microsoft hace borrón y cuenta nueva. Nace Windows Phone 7 con una interfaz moderna usando los famosos Lifetiles. Básicamente usaron la interfaz de Windows 8 pero en celulares. Un sistema fluido, bonito y diferente. Pero tenía un problema gravísimo, algo que hoy en día empresas como Huawei siguen sufriendo: la falta de aplicaciones. Aquí es donde entra Nokia. En 2011, Nokia decide apostar absolutamente todo por Windows Phone, abandonando su viejo sistema Symbian. Aquí es donde nacen los legendarios Nokia Lumia. Algunos modelos famosos, tales como el celular Lumia 800 y 900, el Lumia 520, el Lumia 920, 1020, 930 y por supuesto el Lumia 950 XL, el más potente con Windows 10 Mobile. Con Windows 10 Mobile, Microsoft quiso unificar todo, una misma plataforma entre PC y celular. Incluso crearon Continuum para conectar el teléfono a un monitor y usarlo como una PC de escritorio. La idea era buena, pero por desgracia seguía faltando lo de siempre: las aplicaciones. Por supuesto, los desarrolladores no querían invertir en una plataforma con tan pocos usuarios. En enero del 2020, Microsoft apagó oficialmente Windows 10 Mobile. No más actualizaciones,
no más soporte técnico y muchas apps comenzaron a dejar de funcionar o recibir mantenimiento. Para muchos fans fue triste, porque Windows Phone tenía una identidad propia, un diseño único, fluido, minimalista y con ideas muy adelantadas a su tiempo. Lo más curioso, cuando Windows Phone murió, dejó un vacío. Hoy, tanto Android como iOS han adoptado elementos que alguna vez nacieron en este sistema operativo olvidado. Si de niño tuviste un celular como este o este, puede significar dos cosas: que eras el hijo de alguien adinerado y podías tener este tipo de celulares. O la segunda opción, eras el amigo pobre del niño adinerado que te prestaba el celular para jugar. Porque sí, ¿sabías que tener música, juegos, cámara o simplemente tener un celular en tu mano era un verdadero lujo? Muchos los recordamos como los celulares más geniales de los 2000. Pero, ¿qué pasó con ellos? Hoy en día no veo al niño del vecino jugando Roblox con un Sony Ericsson. Con esto en mente, me puse en la tarea de investigarlo. Hoy en la empanada tecnológica vamos a descubrir qué pasó con Sony Ericsson. A principios de los 2000, el mundo de los celulares estaba evolucionando rápido y dos gigantes decidieron unir fuerzas. Sony, que ya era un titán en tecnologías de consumo, dominaba la industria del sonido con su línea Walkman, reinaba en fotografía con sus cámaras Cybershot y tenía años de ventaja en video con las Handycam. Sony sabía que el futuro estaba en la convergencia, que un solo dispositivo hiciera todo. Pero, aunque tenía la experiencia multimedia, no eran expertos en móviles, así que buscaron a alguien que sí lo fuera. Y así, en 2001 nació Sony Ericsson, una alianza que prometía combinar lo mejor de ambos mundos, la conectividad sueca más el entretenimiento japonés. Los primeros modelos de esta alianza, como el T68i, marcaron tendencia. Era uno de los primeros en tener pantalla a color y compatibilidad con una cámara externa. Sí, tenías que comprar la cámara por separado y conectarla abajo, como si fuera un accesorio. Ahora sabemos que Sony ya tenía renombre con dispositivos como los reproductores Walkman y las cámaras Cybershot. Bueno, pues no quisieron desaprovecharlas y decidieron unir estas dos tecnologías a sus nuevos celulares, Sony Ericsson. La línea Walkman, lanzada en 2005, fue un éxito instantáneo. Su idea era simple pero poderosa: convertir un celular en un reproductor de música serio. Muchos incluían audífonos estéreo de alta calidad, ranura para memory stick y botones dedicados al reproductor musical. Celulares como el W800, W300, W995 y W580 se enfocaban en lo que la gente pedía. Estos celulares eran resistentes, llamativos y sobre todo divertidos de usar. Este tipo de celulares se volvió popular entre los jóvenes, incluso tenía funciones como Shake Control, donde agitabas el celular para cambiar de canción, puro estilo de los 2000. La nueva versión del reproductor Walkman, el Walkman 2.0. Algo muy interesante del teléfono es que contaba con la funcionalidad de Shake Control, el cual presionábamos la tecla Walkman y al momento de agitar el teléfono, la pista se cambiaba de manera aleatoria. Además, podemos ver en la parte de los costados. ¿Me están hablando? Pero si la música no era lo tuyo, Sony Ericsson tenía otra joya:
la línea Cybershot, que salió en el año 2006, especializada en fotografía de alta calidad para celulares. Claramente estaban inspirados en las cámaras digitales de Sony, modelos como la K800, K850, C905 y C902 destacaban por cámaras de hasta 8.1 megapíxeles, que quizás es poco para ustedes, pero para la época era de las mejores cámaras de celulares con más megapíxeles. Tenían un flash xeón real, como el de las cámaras digitales, un lente protegido con cubierta deslizante, lo que además activaba la cámara automáticamente. Tenían un autoenfoque, detección de rostros y reducción de ojos rojos, un botón físico de disparo con enfoque en medio clic, como en las cámaras profesionales. Un dato curioso es que el C905 fue el primer celular slider con cámara de 8 megapíxeles y ganó premios por su calidad fotográfica en 2008. Algo increíble es que gracias a la línea Cybershot se pueden enviar hoy en día fotos directamente por mensaje de texto, algo que para la época era revolucionario, pero que hoy en día es muy común. Gracias a estas dos series, Sony Ericsson se convirtió en el sinónimo de innovación y estilo. No eran simples teléfonos, eran herramientas completas de entretenimiento. Aunque por desgracia de Sony, no todo fue perfecto. Mientras el mundo migraba hacia sistemas operativos inteligentes como iOS y Android, Sony Ericsson se aferró por demasiado tiempo a su sistema operativo, que estaba basado en Java y en Symbian. Eso los dejó fuera de la competencia en apps, actualizaciones y experiencia de usuario moderna. Además, su catálogo era una pesadilla. Cada año salía decenas de modelos con nombres confusos, como W580, el K770, el C902, el J101, y muchos ni siquiera recibían soporte o actualizaciones. Los usuarios se sentían abandonados y los desarrolladores ni sabían para qué modelos programar. En cambio, la competencia empezaba a tener un poco más de orden con los nombres de sus celulares. Los iPhone, los Samsung Galaxy, los Motorola Razr, entre otros, además de tener un solo sistema operativo, Android o iOS. Tampoco supieron construir una marca unificada. Mientras Apple lanzaba el iPhone y Samsung apostaba por la línea Galaxy, Sony Ericsson seguía usando submarcas separadas, como Walkman, Cybershock, Xperia, Aino, Satio, Vivas. La convergencia por la que tanto se jactaban ya estaba destruida. Intentaron de todo para salvarse. En la gama baja sacaron celulares baratos con Android como el Xperia X8, aunque en su primera versión de Xperia no usaron Android, sino Windows Phone, que de hecho ya habíamos hablado de eso en un video anterior. Algo curioso es que hasta el 2009 dejaron de usar infrarrojo en sus celulares, cuando Bluetooth ya existía. Honestamente no sé por qué tomaron esa decisión, pero si quieres saber más de los infrarrojos, hay un video en el canal. Ahora, en la gama gamer intentaron con el Xperia Play, que básicamente era una PSP teléfono. Lastimosamente no despegó, principalmente por su costo tan alto, donde literalmente era más barato comprarte una PlayStation 2 o una Xbox 360 de segunda que este celular. En 2012, Sony decidió terminar la alianza. Le compró a Ericsson el 50% restante de la empresa y así nació Sony Mobile Communication. Con esto se acabó el logo doble, se acabaron los nombres clásicos y los celulares pasaron a llamarse simplemente Sony Xperia. Con esto, Sony ya no era lo mismo.
sin las marcas Walkman o Cybershot como insignias, sin ese factor diferencial que los hacía únicos, Sony empezó a parecer uno más en el mercado de los Android. Sony luchaba por mantenerse relevante, así que hoy en día, ¿Sony Xperia sigue existiendo? La respuesta corta es sí, pero casi como un fantasma. Se venden principalmente en Japón y en Europa, con modelos enfocados en video y fotografía profesional. Algunos incluso tienen funciones heredadas de sus cámaras alfa y pantallas con calidad de cine. Lo irónico es que aunque Sony ya no lidere el mercado móvil, sigue siendo esencial para que otros sí lo hagan. Sony fabrica muchos de los sensores de cámara que usan celulares como iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi, OnePlus, Oppo y muchos más. En otras palabras, Sony ya no reina con sus propios celulares, pero está detrás de las mejores cámaras del mundo móvil. Un legado silencioso, pero poderoso. Sony Ericsson fue una marca que definió una era. No solo hacían celulares, hacían experiencias completas. Sabías que si tenías un Walkman, tenías música de verdad. Y si tenías un Cybershot, podías tomar fotos como si tuvieras una cámara digital en el bolsillo. Tal vez no resistieron la era de los smartphones, pero su huella sigue ahí, en cada foto que tomas, en cada canción que escuchas y en cada recuerdo que te da nostalgia cuando escuchas este sonido.